Hola, mi nombre es Yesmari Peña. Vamos a continuar sobre el tema que es los modos de expresión y dijimos que los modos de expresión representan la distinta forma en que nos expresamos siempre y cuando sea un objetivo. Puede ser en la descripción, la narración, el diálogo o la descripción. En este caso vamos a hablar sobre la descripción. La descripción es una herramienta discursiva que nos permite hablar de las características de un objeto o de un lugar, de una persona, de un animal. Además de eso, hablar de las cualidades de los acontecimientos que hayan pasado o de un hecho que sea ficticio o sea realidad. También de hablar de un cuento, como lo consideran, y siempre y cuando tomar ciertos pasos para hacer una buena descripción. Procesos descriptivos. Estos son los pasos para hacer una descripción. La observación. Tenemos que observar lo que vamos a describir. Sin observación no hay descripción. Seleccionar, es decir, tomar en cuenta los aspectos más relevantes de lo que ya hemos observado. También lo que es ordenación. Debemos determinar por dónde vamos a comenzar y dónde vamos a terminar. Y por último es la redacción. Tenemos que redactar lo que ya hemos observado, ya era la descripción, a partir de los enunciados. Aquí tenemos una descripción de una persona. Tiene el pelo largo, en su pelo tiene un lazo, sus ojos son de color azul, tiene un corazón en sus vestidos, calza las zapatillas rosadas. Ahí tomamos en cuenta los pasos para hacer una descripción. También descripción de un lugar, qué es, cómo se encuentra, cómo es, qué elemento hay en ese lugar, describe algún elemento importante de ese lugar, qué sensaciones te transmite en ese lugar y la opinión de las personas. Y eso era todo. Muchas gracias por ver. Muy buenas tardes, mi nombre es Esmarlin de los Santos Hernández. Yo les estaré hablando sobre los criterios de clasificación de la descripción. Podemos decir que este tiene tres tipos: según su finalidad, según el objeto a describir y según el punto de vista o el enfoque. Según la finalidad, podemos decir que este se basa más en el contexto de las cosas a la hora de describir un objeto, una persona o un lugar. Según el objeto a describir, como su nombre lo dice, en este vamos a estar describiendo el objeto, sus características y cómo es. Según el punto de vista o enfoque, este va a variar dependiendo de la persona o el sujeto que lo describa. Según la finalidad y el enfoque, tenemos que se subdivide en científico-técnica y la literaria. La científica o técnica es aquella que se encarga de describir perfectamente el objeto para que éste no se confunda con otros y tenga, por así decirlo, una personalidad o una manera de ser que lo diferencia del resto. Según el objeto a describir, tenemos la cronografía. La cronografía es aquella que se encarga de describir el tiempo, el mes, una época, para que así nos demos cuenta del contexto en el que está este. La prosografía es aquella que se encarga de describir el personaje. Esta va muy de la mano con lo que es la etopeya, que es aquella que se encarga de describir las actitudes, virtudes del personaje en sí, para que así empaticemos o no empaticemos con su personaje y su personalidad. Tenemos el retrato, que como su nombre lo dice, es aquel que es descrito desde el punto de vista de un sujeto o persona. Por otra parte, según el punto de vista o enfoque, tenemos por aquí lo que es la topográfica o la topografía, que es aquella que se encarga de describir lugares de las superficies.
de la superficie. Esto puede ser ríos, bosques, montañas, calles, avenidas, montes, etc. También tenemos la cinematográfica, que es aquella que se encarga donde un objeto móvil describe a uno inmóvil, y la pictórica, que es aquella donde un objeto inmóvil describe a uno móvil, es decir, todo lo contrario de la cinematográfica. Hola, mi nombre es Cindy Ruiz Lorenzo, mi matrícula es 139-7251 y estaré hablando acerca de lo que es la descripción y los tipos de descripción según su finalidad. Como ya todos sabemos, la descripción no es más que explicar de forma detallada, sencilla y ordenada cómo son las personas, los objetos o lugares. La descripción puede ser objetiva y subjetiva, dependiendo de la finalidad con la cual se comparta una descripción con respecto a algo real, sensorial o imaginario. La descripción objetiva tiene como finalidad transmitir una información y exponer la realidad tal cual es. No se realizan las valorizaciones del autor, ni tampoco presenta las emociones. Bueno, en la descripción subjetiva es aquella en la que se otorga la carga emocional a la descripción y predominan las valoraciones personales, por lo tanto, no se hace una presentación objetiva de la realidad. Los tipos de descripción, según su finalidad, pueden ser científico o técnico y literaria. Con la descripción técnica o científica se pretende dar a conocer, como en toda descripción, las características de la realidad presentada. Pero en este caso los rasgos descritos se refieren a la composición, los elementos, el funcionamiento, la utilidad, entre otros. Es un tipo de descripción objetiva y cuenta con algunas peculiaridades propias que la diferencian de la descripción literaria, y estos son algunos de sus rasgos. Utiliza un lenguaje denotativo, objetivo, sin apreciaciones personales, en el que abundan los tecnicismos, los adjetivos especificativos. Suele contar con una ordenación lógica para que quien lea el texto entienda mejor los procesos o los funcionamientos. En la descripción literaria predomina la intención estética. El autor no tiene atadura del rigor científico y manifiesta libremente su opinión acerca de las características del objeto a describir y la relevancia de cada una de ellas. Se caracteriza por el uso connotativo del vocabulario, el uso de adjetivos, de figuras retóricas como la metáfora, la hipérbole, la comparación y entre otros, y no requiere de un uso de un orden sintáctico o lógico. Aquí vemos que en la descripción técnica podemos encontrar los textos científicos, los textos sociales y los textos técnicos. Y en la descripción literaria podemos encontrar los retratos, la estopeya, la prosopografía, la caricatura y la topografía. La descripción científica, como ya hubiéramos dicho, es la que presenta el objeto tal cual es y como lo conoce la ciencia. Un ejemplo de esto sería las hojas de las plantas son verdes. En ella las plantas realizan las fotosíntesis, claves de su nutrición. El tallo sostiene las hojas y las separa del suelo, acercándola al sol. En su interior hay conductos que comunican las hojas de las raíces. Frecuentemente las plantas presentan flores o frutos y están relacionados con su reproducción. Un ejemplo de descripción literaria sería la descripción de un perro. Por ejemplo, su color es como el de un panda, sus orejas respingan como la de un duendecillo, los vidrios grises que tienes como ojos se ven cansados, su caminar es lento y cansado como si todo le pesara.
Buenas, mi nombre es Wilber Moisés Rodríguez Colón y yo les estaré hablando sobre la clasificación de la descripción según el punto de vista. La descripción cinematográfica, cuando un sujeto inmóvil describe un objeto móvil, el emisor ofrece imágenes simultáneas integrantes de una totalidad mediante un lenguaje sugestivo. La descripción pictórica, cuando se describe de forma detallada un objeto inmóvil visto por un sujeto inmóvil, se centra en aspectos externos y evidentes como la luz, el color y la textura. La descripción topográfica, si se describe un objeto inmóvil visto o percibido por un sujeto en movimiento, no se describe todo lo que se ve, sino aquellos detalles característicos que lo definen. Gracias.